Silencio. Escucha. Negra y criminal. Todos los seres que respiramos conocemos el miedo. El miedo a que nos pase algo, el miedo a morir, el miedo incluso a perder la razón. Todos los seres necesitamos el miedo para vivir. Y sin embargo, siendo una sensación tan universal, nadie ha podido llegar a saber nunca cómo otro vive y siente el miedo. ¿Grita mi miedo igual que el tuyo? ¿Se comporta igual? Seguramente el único modo de conocer algo así sería internándonos en el corazón de cada ser y observar cómo tiembla, cómo llora, cómo se esconde y cómo grita cada corazón con el miedo. ¿No crees? Pero eso es algo que no podemos hacer, al menos por ahora. Lo que sí podemos hacer es internarnos en nuestro propio miedo, del mismo modo que se ha hecho a lo largo de los siglos, contándote una historia de terror. ¿Te atreves? La ficción. Mona León Siminiani. La primera historia que te vamos a contar es una historia clásica, porque en ellas el miedo siempre tiene un tinte especial, como extraordinario. Y siempre que lo extraordinario aparece en nuestras vidas, el miedo toma las riendas de la situación. Nuestra imaginación puede estar poblada de sucesos extraordinarios, pero cuando intentamos comunicarlos, es muy posible que nos encontremos con un nuevo miedo. ¿Y si todos piensan que estoy loca o loco? Que se añade al que ya sentíamos. Cuando eso ocurre, estamos total y absolutamente perdidos. Y eso sí que da miedo. Juicio por asesinato, de Charles Dickens. Una adaptación de Negra y criminal. Hace muchos años, o muy pocos, en realidad no importa, se cometió en Inglaterra un asesinato que llamó mucho la atención por su especial brutalidad y ensañamiento. Cuando se descubrió el cadáver, no recayó ninguna sospecha sobre el hombre que luego fue llevado a juicio, y desde luego en ningún momento se hizo pública la identidad del asesino. Al menos, no antes del juicio. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡He dicho que guarden silencio! Un momento. No es aquí donde empieza todo. No, empieza mucho antes. Y además es imprescindible dejar claro este punto, porque es esencial en mi historia. Como decía, los periódicos no dieron referencia alguna del asesino. No hubo fotos, perfiles ni descripciones. Resulta esencial tener en cuenta este hecho. De hecho, las primeras crónicas se centraban más en el descubrimiento del cadáver en un dormitorio y en la descripción detallada de este dormitorio, donde la víctima fue hallada en medio de un gran charco de sangre sobre la cama, con múltiples puñaladas en el pecho y un corte transversal que le atravesaba la garganta de lado a lado. Uf. A ti también te ha dolido, ¿verdad, Derrick? Será mejor dejar de leer. Baja de la cama, Derrick, que la acabo de hacer. Pero entonces ocurrió algo. Cuando dejé el periódico, tuve un destello. Una sensación. O un impulso. En realidad, no sé cómo llamarlo. Tuve la impresión de que el dormitorio del hombre asesinado pasaba a través de mi cuarto como si alguien pintara un cuadro sobre la corriente de un río que atravesara mi habitación y en ese cuadro estuviera pintado el otro dormitorio, el del muerto. Con su cadáver en tu cama. Fue algo instantáneo y pasó en un segundo, pero me pareció tan real que suspiré aliviado cuando comprobé que sobre mi cama no había ningún muerto. Vamos, Derrick, baja de ahí. Desconcertado aún por la impresión, me dirigí a la ventana para tomar aire. Pareces una colegiala impresionable, Charles. Entonces vivía en una casa que daba a Piccadilly. Siempre me ha gustado el movimiento de la ciudad.
Era una preciosa mañana de otoño y la calle estaba alegre y bulliciosa. Soplaba el viento y al mirar afuera observé que una ráfaga levantó un montón de hojas caídas y formó con ellas una columna espiral. Cuando la columna cayó y se dispersaron las hojas, vi a 2 hombres en medio de la plaza que caminaban uno detrás de otro. Pero no caminan de modo normal. El primero, un hombre menudo, iba unos pasos por delante del otro y de vez en cuando se volvía nervioso mirando a su perseguidor. Este tenía la cara inusitadamente gris y seguía al hombre menudo con la mano derecha levantada en gesto amenazante. ¿Le está apuntando con una pistola? Pues no lo podía ver a esa distancia, pero era una escena violenta y llamativa. Un gesto tan amenazante en un lugar tan público y sin embargo... Nadie más parece verles. Los 2 hombres seguían su camino entre la gente con una suavidad que no resultaba coherente con la acción de caminar sobre una acera. Ninguna otra persona les cedía el paso, nadie les tocaba o siquiera les miraba. Era como si no estuvieran allí. Y entonces, de repente, cuando pasaban justo por delante de mi ventana, ambos miraron hacia arriba y clavaron sus ojos en mí. Durante unos terroríficos segundos me miraron hasta que... ¡Corre la cortina, córrela! Pero a pesar de encontrarme oculto tras la cortina, no podía liberarme de sus rostros, de sus miradas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué te miraban? No lo sé, de verdad que no lo sé. No lo sé. De veras que no lo sé. Stop. No conté a nadie el episodio de los 2 hombres de Piccadilly. Mary siempre dice que para ser empleado de banca tengo más bien la imaginación de un escritor de novelas y no tenía ganas de ser objeto de sus burlas durante meses. En pocos días yo mismo empecé a dudar de que hubiera ocurrido en realidad. Es cierto que tengo una mente impresionable y con cierta tendencia a la exageración. Además, ¿cómo podía pretender haber visto al asesino y a su víctima si ni siquiera se habían publicado fotos de... ¿Has oído eso? ¿Hay alguien ahí? Pero no había nada ni nadie. Verdaderamente empezaba a pensar que mi imaginación se estaba pasando de la raya con sus... Ahora sí, para la música. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Charles, ¿qué te pasa, vecino? Oh. Ay, Mary, solo eras tú. Hombre, gracias. Yo también me alegro mucho de verte. ¿Y quién iba a ser sino yo? Nadie. ¿Quieres una copa? Ay. ¿Cómo has entrado? Pues sí a lo primero, y con las llaves lo segundo. Por cierto, creo que la copia está mal. Me ha costado mucho abrir. ¿No tenías hoy una cita? Por eso he pasado por aquí antes de subir a mi casa. ¿Qué os pasa a los hombres, Charles? ¿Me lo puedes explicar? Me fui a la cocina para tratar de tranquilizarme. Mary hablaba desde el salón, pero su voz me llegaba como un murmullo muy lejano. Me alegraba de estar preparando ese brandy para Mary y de tomarme yo otro, ya de paso. Lo necesitaba. Le di un pequeño trago y salí de nuevo al salón un poco más repuesto del susto con las 2 copas en sendas manos. Me tengo que ir a trabajar. Y lo peor Pero cuando es que levanté la vista para mirar a Mary... Pero él no estaba escuchando. Charles, ¿estás bien? Allí estaba el primer hombre, el hombre menudo de Piccadilly, justo detrás de Mary.
¿Pero qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma. Tenía un aspecto infame y una horrible raja supurante le atravesaba el cuello de lado a lado. Sus ojos. Sus ojos estaban clavados en mí como si... Charles, ¿me estás escuchando? Has tirado las copas. Se quedó parado a escasos centímetros de la nuca de Mary durante unos segundos. Luego, sin apartar su mirada ansiosa de mí, caminó lentamente hacia la puerta. Yo lo seguí con la mirada hasta que el hombre desapareció por el pasillo. Síguele. ¿Qué pasa ahora? ¿A dónde vas? Pero cuando llegué no había ni rastro del hombre. Mira, ya he tenido suficientes desplantes por una noche. Me voy a mi casa. No puedes quedarte solo. No, Mary, no te vayas, por favor. No me dejes aquí solo. Puede volver en cualquier momento. Muy graciosa tu broma. Limpia ese desastre, anda. Te veo mañana. Tranquilo. No va a volver. Tranquilo, ya verás. No va a volver, de verdad. Pero esa noche no pude dormir. No va a volver. Tranquilo. ¿Qué ha sido eso? Tranquilo. Tranquilo, de verdad. Tranquilo. Tranquilo. ¿Tienes la imaginación de un escritor de novelas? No, déjame en paz. Quiero que me mires, Charles. ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Muy graciosa tu broma. Recuérdame, Charles. Recuérdale a él, a mi asesino. ¡No, vete! Charles, despierta. ¡Despierta! No, Tranquilo, no. tranquilo, Charles. Soy yo, Mary. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Tranquilízate, has tenido una pesadilla. Estabas gritando, te he oído desde mi casa y me he asustado, así que he entrado. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando, Charles? No lo sé. Esos ojos, ese hombre. ¿Qué hombre? No se lo digas, no te va a ¿De creer. qué hombre hablas? No sé, supongo que solo ha sido una... ¿Eh? ¿Qué es eso? No es nada, solo es el timbre de la puerta. Charles, de verdad me estás empezando a preocupar. Espera un momento, voy a abrir. No te vayas, no me dejes aquí. Solo voy a abrir la puerta, no pasa nada. Déjala ir, si no va a pensar que estás loco. Ahora mismo vuelvo. Sí, está bien, sí. No puedes contarle nada, ¿eh? No. Todo esto es solo producto de tu imaginación, como yo. Sí. Has tenido una pesadilla, no es más. Sí. Ya vuelve. Ni se te ocurra hablarle del hombre del cuello cortado, ¿eh? No. ¿Con quién hablas? ¿Eh? Con nadie. Era el cartero. Traía una notificación de los juzgados. ¿De los juzgados? Déjame verla. ¿Qué es? ¿Qué dice? Me citan para que forme parte de un jurado criminal. ¿En serio? Déjame ver. Tienes que presentarte en el Old Bailey. Debe ser un caso de asesinato. No pienso ir. ¿Cómo que no? Si te citan tienes que ir. ¿Puedes conseguir algo que te exima? Supongo que no. No pone por qué caso es. Tú sabes qué caso es. Me parece que vas a tener que ir. Me parece que sí. El día designado fue una mañana fría del mes de noviembre. En Piccadilly había una niebla densa y oscura que se volvió claramente negra en los alrededores del tribunal. El hombre del cuello cortado no había vuelto a aparecérseme desde aquella noche, y yo tenía la esperanza de que todo hubiera sido una mala pasada de mi imaginación. Tiene que ser eso. Disculpe, en esta carta me han citado para... Déjeme ver. ¿Es usted el señor Thompson? Sí, Acompáñeme, por favor. fui conducido hasta la sala. Abran paso, por favor.
Atrás. Estaba abarrotado de gente. Atrás. Siéntese allí. Tomé asiento en el lugar designado para los jurados y miré a mi alrededor entre el gentío. Poco después entró el juez y tomó asiento. ¡Silencio! Comienza la sesión. Alguacil, lea la lista de los jurados. Y hagan pasar al acusado. Matthew Cameron. Brandon Brown. El alguacil recitó los nombres, pero los cientos de ojos presentes en la sala estaban clavados en un solo punto: la puerta por la que había de entrar el acusado. Finalmente, la puerta se abrió. Y entonces... Pero ese hombre no es... Le vi. ¡Silencio! Era él, el segundo hombre que había visto en Piccadilly, el que levantaba su mano amenazando al hombre del cuello cortado. Tuve el impulso de salir corriendo de la sala. El hombre miraba a un lado y a otro con los ojos inyectados de ansiedad, pero cuando llegó a mí me clavó su mirada llena de pavor. Charles Thompson. Charles Thompson. Ese eres tú, contesta. Presente. El acusado se agitó violentamente y sin dejar de mirarme por un segundo, habló al oído de su abogado con gestos muy apresurados. El abogado me miró un momento y... Señoría, mi cliente solicita la recusación de un miembro del jurado. Señoría, la petición es completamente irregular. Pido su desestimación. ¿De qué miembro se trata y qué razones aduce el acusado? ¿Letrado? No conoce su nombre, señoría, pero se trata del caballero sentado en el extremo izquierdo de la banca. ¿Eres tú? Levántese el jurado. Levántate. ¿Cómo argumenta el acusado la petición? El acusado volvió a murmurar en el oído de su abogado. Señoría, mi cliente está convencido de que si ese hombre permanece en el jurado, su causa no tendrá ninguna oportunidad. Yo temblaba aterrado. Entonces, aquella escena en Piccadilly había ocurrido realmente. Ese hombre me conocía como yo a él. Se desestima la petición. Alguacil, prosiga con la lectura. Lauren James. Volví a sentarme. John Morris. 2 horas más tarde, me eligieron presidente del jurado. Alfred Hitchcock. Por eso estás aquí. Frederick Para Cooper. él, tú eres el encargado de que se haga justicia. Jeremy Wells. Evan Alexander. Durante los siguientes días se presentaron pruebas de cargo. La defensa argumentó que el acusado era amigo de la víctima, tratando de demostrar que no existía móvil económico ni sentimental que justificase el asesinato. La verdad es que la falta de pruebas en contra del acusado estaba inclinando el proceso a favor de un veredicto de inocencia, y esto me estaba poniendo muy nervioso. Sentía que el hombre asesinado se me había aparecido para hacerle justicia, y cada vez estaba más lejos de conseguir mi propósito. ¿Y si solo fue un producto de tu imaginación? ¿Y si no se te apareció? No sabía qué hacer. La cuarta noche volvía solo a la London Tavern, donde nos habían albergado a todo el jurado en una misma sala. ¿Y si este hombre es inocente, Charles? Echaba de menos el sarcasmo de Mary, que era capaz de sacarme de mí. Me quedé paralizado. Noté un calor húmedo en el cuello, un fuego que me impedía respirar. ¡En tu espalda, Charles! Me volví rápidamente. Allí estaba, su cara a 3 centímetros de la mía, sus ojos inertes clavados en los míos y su cuello cortado, embadurnado de sangre. Si el muerto hubiera tenido aliento, lo hubiera sentido en mis propias mejillas. ¿Qué haces? ¡Vete de aquí! Pero no podía despegar los pies del suelo. De repente, el espectro miró a un lado. Lentamente levantó su mano derecha. De ella colgaba una cadena con un reloj antiguo de bolsillo manchado de sangre. ¿Qué es eso? Busca, Charles. ¡Charles, vete! ¡Corre! ¿Se encuentra usted bien? Sí. Yo que usted me cambiaría la ropa. Tenemos que estar en la sala en 20 minutos.
Me miré y vi que había dormido vestido con la ropa del día anterior. No recordaba nada. Con suerte, hoy podremos volver a casa. A no ser que ocurra un milagro, parece bastante claro que este hombre es inocente. Fíjate, ¿y yo que pensaba al principio que era el asesino? Me fui rápidamente a la ducha, desconcertado aún por mi pesadilla. O quizás no era una pesadilla. Comienza la sesión. Comienza el turno de la defensa. Letrado, por favor, proceda. No puedes dejar que este hombre se salga con la suya, Charles. No había terminado de pensar esto con una cierta ansiedad cuando un ayudante se acercó rápidamente a la banca de la fiscalía y murmuró algo. Hubo un revuelo y el fiscal se levantó con decisión. Señoría, nos ha llegado una prueba de última hora que quisiéramos presentar. Protesto, señoría. El inventario de pruebas está... Ha aparecido esta mañana, pero creemos que es de suma importancia para el proceso. Veamos la prueba, fiscal. El fiscal mostró al juez y a toda la sala una bolsa de plástico. Es un reloj de mano perteneciente a la víctima con restos de su sangre y las huellas del asesino en él. El reloj está parado a las 11:43, la hora en que presuntamente fue cometido el asesinato. ¿Cómo ha llegado hasta su poder? No lo sabemos, señoría. Una fuente sin identificar lo ha dejado esta mañana en una comisaría de policía. ¿Tú? ¿Lo entregaste tú? En ese momento, justo detrás del fiscal, vi la figura del hombre del cuello cortado. Una sonrisa le bailaba en sus labios muertos, haciéndome entender que sí, con toda seguridad. La fuente sin identificar era yo. El hombre del cuello cortado parecía casi eufórico. De pronto, sin que nadie más advirtiera su presencia, se volvió hacia el público presente y alzó los brazos como un director de orquesta. Un rumor empezó a levantarse por toda la sala. ¡Asesino! Poco a poco, al principio. Y cada vez más. ¡Asesino! Hasta que todos los presentes se levantaron en un gran estruendo, gritando contra el acusado. El hombre asesinado dirigía la algarabía con sonrisa triunfal. Entonces el hombre se volvió hacia mí y me clavó una mirada de advertencia. Cumple con tu deber, Charles. Yo estaba petrificado. Todo esto no está ocurriendo, no está ocurriendo. Charles, tienes que despertar. Charles, tienes que despertar. ¡Desalojen la sala! ¿Se encuentra bien? ¿Está usted temblando? Sí, perfectamente. Aquella fue solo la primera de muchas apariciones del espectro en tribunal. Él mismo se iba a encargar de conseguir su veredicto. Las apariciones se sucedieron conforme avanzaba el proceso y de múltiples maneras. Cada vez que una prueba o una mínima declaración hacía peligrar el veredicto de culpabilidad del acusado. Entonces afirma usted positivamente que aquella mañana no vio salir al acusado de casa de la víctima. Sí, señor, sin ningún género de duda. Él se aparecía tras el declarante. El acusado no visitaba al señor. Y se producían repentinos cambios en las versiones. No, que me he equivocado. Ahora que recuerdo, sí que le vi salir aquella mañana. Llevaba las manos manchadas de sangre. Sí. Señoría, esto es completamente irregular. Solicito que no conste esta declaración. Pero es un testigo suyo, abogado. Lo sé, señoría, y no me lo puedo explicar. Es el tercer testigo de la defensa que cambia su declaración sobre la marcha. Extraño, ¿no? Sí, muy extraño. Pero nadie más que yo podía ver que, tras cada persona que cambiaba repentinamente su declaración, se cernía el espectro del asesinado, asegurándose de que así fuera.
¿Y yo? Tú empiezas a albergar serias dudas sobre que este hombre sea realmente el asesino. Nos retiramos a deliberar a las 10 de la noche del 8º día. No lográbamos llegar a un acuerdo y por 2 veces volvimos al tribunal para que nos leyeran determinados extractos del proceso. ¿Y si no es justicia lo que estás haciendo, sino ejecutando una venganza? El abogado había sugerido la hipótesis de un suicidio, amparándose en el largo historial psiquiátrico de la víctima y en el hecho de que ya había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones. ¿Y si este hombre no fuera culpable? Pero mientras exponía su argumentación, el hombre del cuello cortado se plantó delante de él. Ha intentado quitarse la vida en más de... El abogado se puso blanco como el papel y enmudeció. Disculpe, señoría. Tuvo que abandonar la sala y nunca volvió a la teoría del suicidio. Debo abandonar la sala. Tras horas de discusión sin conclusiones, nos fuimos a dormir a la sala común. Todos cayeron rendidos excepto yo, que no podía dormir atenazado como estaba por las dudas y el miedo. Y esa noche, mientras todos dormían, el espectro se apareció en la sala. Me clavó una mirada punzante y, sin apartar sus ojos de mí un solo segundo, fue cama por cama inclinándose sobre todos y cada uno de los jurados. Les susurraba una palabra al oído. Culpable. Y seguía hasta la siguiente cabeza. Culpable. Cuando hubo acabado con ellos, me miró con la sonrisa más macabra de todas las que le había visto. Te está advirtiendo. A la mañana siguiente no hubo discusión. Todos los miembros del jurado tenían claro su veredicto. Hagan pasar al acusado. El reo caminó arrastrando los pies hasta situarse delante del jurado. Señor presidente del jurado, ¿tienen ya un veredicto? Sí, señoría. Puede proceder. ¿Estás seguro, Charles? El jurado del Tribunal Criminal Central de Old Bailey declara al acusado culpable. ¡Silencio! ¡Guarden silencio! Señor James, ha sido usted hallado culpable de homicidio en primer grado. Será ahorcado hasta morir. La sentencia se ejecutará el día... Señoría, ¿puedo decir algo? ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Señor, sabía que era un hombre condenado desde el mismo instante en que ese hombre, el presidente del jurado, entró en la sala. ¿En qué sustenta semejante acusación? El condenado se volvió hacia mí con gesto fiero y amenazante. La noche antes de que me apresaran, señoría, ese hombre apareció junto a mi cama por la noche. Me despertó y puso una soga alrededor de mi cuello. La sala enmudeció. A mí se me congeló la sangre. Llévense al acusado. En todo su camino hacia la puerta, el condenado no apartó su mirada vengativa de mí. Jamás volví a ver al hombre asesinado, ni en mi cabeza ni en mis pesadillas. Pero en cuanto al hombre condenado, sé que él vendrá. No sé cuándo ni cómo, pero vendrá. Por eso le espero sin dormir, sin atreverme casi a respirar. Espero el instante letal en que él vuelva por mí para vengarse por su ejecución. Para matarte, como tú le mataste a él. Así paso los días y los años, escuchando todos los ruidos de la noche, porque sé que un día... Charles, tranquilo.
Tranquilo, soy Mary. Estoy aquí. Ya está, ya está. Ha sido solo otra pesadilla. O quizás... ¿no? Tranquilo. Charles. Estoy aquí. Soy Mary, tranquilo.